La Mancomunitat Camp de Túria ha celebrado la primera mesa de formación y empleo en Camp de Túria, un encuentro que ha contado con la participación de más de 40 personas expertas en la materia. La cita ha sido inaugurada por la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola Celda. Hemos convocado la mesa de formación y empleo porque creemos en la formación como base de un futuro mejor. Estamos hoy reunidos para conocer toda la oferta formativa de una parte y las necesidades de las empresas por otra. Tenemos que ser capaces de aunar esfuerzos que redunden en una oferta educativa adecuada a las necesidades del mercado laboral. Y en la misma también ha participado la delegada de Área de Educación y Juventud del ente supramunicipal, Marta Retamosa. Creiem que és molt important per a la nostra joventut en els moments que estem passant, que hem passat de pandèmia, en aquests moments en els que els nostres joves se veuen que no tenen un futur clar a curt termini, que ens reunisquem tots i que tinguem la possibilitat de donar-los solucions tant d'empleo com de formació adequada per a la nostra comarca i que els nostres joves se queden en la nostra comarca. Tras escuchar las intervenciones de cada una de las personas representantes, se ha acordado una serie de compromisos para poner en marcha y ayudar a que la formación responda a las necesidades, tanto de las empresas como de las personas desempleadas. Así, se ha decidido constituir un grupo de trabajo para casar la oferta de formación con la demanda de empleo, que estará compuesto por los CIEs, prospectores de la comarca, centros de formación y representantes de la empresa. Nos lo explica Ana María García, secretaria de Formación y Empleo de Comisiones Obreras. Y creemos que la formación tiene que estar muy vinculada a las necesidades productivas y a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras. Es importante poner en marcha un sistema de evaluación de la formación que podamos revisar continuamente para cambiar lo que sea necesario, tanto para el tejido productivo como para los trabajadores y las trabajadoras y en general para la sociedad. Así, se ha decidido constituir un grupo de trabajo para casar la oferta de formación con la demanda de empleo, que estará compuesto por los CIEs, prospectores de la comarca, centro de formación y representantes de la empresa. Además, se constituirá un grupo de trabajo para realizar un mapa de recursos actualizado. Se ha propuesto también crear un boletín de formación para difundir acciones formativas y prácticas en empresas, entre otros asuntos. Solicitar una reunión entre Labora y los centros de formación para tratar los temas relacionados con los certificados de profesionalidad, así como difundir la estrategia territorial de empleo alineada con las líneas de trabajo de formación. Nos lo explica Rosa María López, representante de Labora, subdirectora general de Formación Profesional para el Empleo. Por parte de Labora se está trabajando conjuntamente con la Consellería de Educación en ese mecanismo de cooperación estable para tener, junto con el sistema productivo, con la Consellería de Educación, con la Administración Laboral y con el territorio, los consejos territoriales, que sean ese órgano que puedan aportar toda la información sobre el territorio. Otras de las medidas que ha alcanzado el consenso de los presentes es la de la formación en agricultura, economía social y perspectiva de género.